Nos menciona aquí. Excelente. Superado el impasse, damas y caballeros, inicia la grabación formalmente. Comenzamos con el tema a discutir en esta jornada. Muy bien, entramos a la tercera unidad de la asignatura, donde ya entramos a la parte fuerte, ¿verdad? La parte más demandante en cuanto a trabajo y desarrollo de actividades que comprende lo que es la asignatura de Administración Financiera 2. Y entramos a lo que en términos de cómo lo representan todo autor que usted revise de finanzas, se le conoce como presupuesto de capital. Una unidad caracterizada porque vamos a conocer una serie de elementos que van a servirle de base para el desarrollo de actividades en otras asignaturas, como formulación y evaluación de proyectos, por ejemplo, o en seminario de finanzas, si lo estuvieran llevando. En ese caso es necesario tomar en cuenta que lo que estamos viendo acá ya tiene que ver con elementos prácticos de una utilización puntual de las herramientas que hemos visto anteriormente, de la matemática financiera y evaluación, ¿verdad? Ahora lo estamos aplicando estrictamente a lo que tiene que ver con activos reales. Recordarán ustedes que en la última sesión discutimos un poco de la diferencia entre lo que era un activo real y un activo financiero. Y el activo real tipificábamos que era algo que era tanto material como inmaterial. La única particularidad de un activo real es que no es un activo financiero. Así de sencillo. Entonces, la forma tradicional de comprender esto es iniciando con lo que estuvimos platicando en la jornada anterior, donde vimos un pequeño ejemplo de una empresa, ¿verdad?, que tenía la idea de comprar una maquinaria, ¿verdad?, y vimos cuáles eran las implicaciones del resultado que obteníamos, como una muy breve forma de familiarizarnos con lo que vamos a ver. A partir de ahora, entramos ya a un universo mucho más técnico, un universo mucho más holístico, de diversas herramientas de formulación, evaluación y selección de proyectos de inversión, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de lo que es este tema del presupuesto de capital. Y para ello tenemos que recordar que esta información la encontramos en el capítulo 10 del libro de Besley, que hace poco se compartió en el grupo, ¿verdad? Que una compañera encontró la versión gratuita del libro de Besley y se los compartió en el grupo de WhatsApp. Y el otro que está en la 11ª edición, que es el libro de Gitman, que utilizamos para lo que era la utilización de tablas financieras. Recordarán que se les han compartido dos, 11ª y 12ª. La 12ª, Gitman no presenta el apartado de tablas financieras porque todas las resoluciones se apoyan en Excel, mientras que en la 11ª todavía se maneja el esquema de trabajar en base a factores de acumulación. Entonces, esa información que les estoy presentando ahorita está en esos capítulos. Capítulo 10 del libro de Besley y capítulo 8 del libro de Gitman, 11ª edición. Entrando en materia, para que vayamos ya viendo cuál es la forma en la que vamos a trabajar, tenemos que recordar que la noción clave, la noción básica es saber la teoría, ¿verdad? Porque dice Einstein que no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, por eso me tomo el tiempo de explicar toda esta información, aclarar cualquier duda que haya, porque en la siguiente jornada que nos veamos, vamos a revisar parte teoría y entramos a la práctica. Entonces, es necesario tener un poquito claro de qué estamos hablando cuando tratamos el tema del presupuesto de capital. Entonces, esto no es más que el proceso de evaluación y selección de inversiones a largo plazo, consecuentes con el objetivo empresarial y la maximización de la inversión de los propietarios. Es decir, que estamos hablando de que esta herramienta es útil y es aplicable cuando estamos hablando de aquel tipo de inversiones en las que nosotros como empresa tenemos que gastar, tenemos que sacrificar recursos, ¿verdad? Hoy, para que el día de mañana y durante mucho tiempo percibamos los beneficios de ese sacrificio. Es decir, el tipo de análisis que estamos haciendo comprende para proyectos de característica temporal de largo plazo, ¿verdad? Entenderíamos largo plazo generalmente por un año o más. De forma tradicional así se ve, ¿verdad? Pero en términos puntuales estamos hablando de horizontes de inversión de 5, 10, 20, 30 años, ¿verdad? Dependiendo la naturaleza del proyecto de inversión que se evalúa. Generalmente, estas inversiones a largo plazo son conocidas como proyectos de inversión, porque la connotación, según lo que define Gabriel Baca Urbina, ¿verdad?, en su texto de formulación y evaluación de proyectos de inversión, es que la característica es que el término proyecto de inversión engloba una serie de elementos que son específicos de ese tipo de inversiones. Es decir, cuando hablamos de un proyecto,
hablamos de un tipo de inversión que se caracteriza porque hay una serie de estudios previos, ¿verdad? Tiene que haber estudios de índole legal, de índole técnico, de índole financiero, de índole económico, en algunos casos de índole ambiental. Ahora, actualmente, lo que ha tomado mucho protagonismo, ¿verdad? Hoy por hoy, en el ámbito hasta incluso del impacto social, diversas cuestiones por ahí, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo decir que vamos a invertir en comprar un terreno y levantar una residencial, ¿verdad? Por todos los efectos que eso tiene, que decir vamos a comprar $1 millón en acciones. ¿Me explico? O sea, son realidades muy diferentes. Ambos pueden ser proyectos, ambos pueden ser tipos de inversiones, correcto, pero el proyecto tiene una estructura específica, ¿verdad? Tiene una forma puntual de plantearse, de estructurarse y sobre todo de evaluarse, que es hacia el camino que vamos. Entonces, por eso les digo que las inversiones a largo plazo, en términos empresariales, suelen conocerse como proyectos de inversión. Y estos representan los destinos de diversos recursos obtenidos de las diferentes fuentes de financiamiento. Valga el comercial. Aquí sentamos las bases para lo que vamos a ver en la cuarta unidad. La cuarta unidad de Administración Financiera 2, que tiene que ver con el cómputo 4, es exclusivamente la información relativa a la estructura de financiamiento de una empresa. Lo que desde la Financiera 1 veníamos platicando, ¿verdad? Que está en el lado derecho del balance, ¿verdad? Comprende el estudio y revisión de contenidos exclusivamente en esa unidad. Entonces, por el momento solo se sienta la base, ¿verdad? El precedente de que los proyectos de inversión son resultado de la utilización de recursos que se obtienen de las fuentes de financiamiento. Cuando veamos en la unidad 4 a qué nos referimos, vamos a enlazar, ¿verdad? Vamos a hacer un match entre lo que estamos viendo ahorita y lo que vamos a ver en esa unidad. Por el momento solo lo dejamos indicado, ¿verdad? Que los proyectos de inversión se financian de esa forma, a través de los recursos que se obtienen de las diferentes fuentes de financiamiento. Cualquiera puede decir, bueno, las empresas tienen la obligación de invertir o tienen la responsabilidad de gastar dinero para poder operar y poder obtener beneficios. Sí, pero técnicamente hablando hay que saber discernir, ¿verdad? Hay que saber distinguir. A ustedes como administradores financieros les conviene discernir por qué es que es necesario hacer erogaciones de este tipo. Bueno, partiendo de la premisa de lo que dice la contabilidad, es necesario discernir entre lo que es un pago que se efectúa para obtener un beneficio inmediato, ¿verdad? Algo que yo voy a obtener como recompensa inmediata, y otro que se tiene que hacer con la esperanza de obtener resultados dentro de cierto periodo y a lo largo del futuro. Entonces, técnicamente hablando, eso se distingue dándoles un nombre particular. Aquí el ámbito de finanzas coincide mucho con la parte contable, ¿verdad? Y es el hecho de que se tiene que distinguir por qué es que existen los famosos desembolsos de capital. El desembolso de capital es una erogación de fondos que hace la empresa de la cual se espera obtener beneficios en un periodo mayor de un año. Es decir, el término técnico como tal, desembolso de capital, se refiere a una salida de dinero que una empresa hace, ¿verdad? Para una inversión en particular, con el sentido de que se espera que de esa inversión que se ha hecho se obtengan beneficios en el futuro y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Aquí es donde entran en juego lo que les he mencionado, la mayoría de proyectos de inversión. Por ejemplo, una empresa que decida invertir en aperturar una sucursal para crear una nueva sala de ventas, va a generar un gasto fuerte, ¿verdad? En una cantidad muy considerable para poder construir, levantar y montar esa sucursal, equiparla con infraestructura, mobiliario, inventario, personal, etcétera. O sea, una inversión fuerte. Y se supone de que esa cantidad que ha gastado la empresa lo hace para recuperarla y obtener más que eso. Entonces, ¿qué sucede? El elemento propio de lo que es gastar ahora para recibir beneficios después aplica en un ejemplo de ese tipo. Un número redondo, suponiendo que una empresa gaste $250,000 en montar una sucursal, en dejarla lista para operar. Los $250,000 que gastó no los va a recuperar en un día, no los va a recuperar en un mes, probablemente incluso ni siquiera en un año. ¿Me explico? Entonces, esa es la característica de una inversión que se tipifica como desembolso de capital, porque suelen ser desembolsos fuertes, ¿verdad? Desembolsos de cantidades significativas, y el beneficio esperado de implementar esa inversión se va a obtener en el futuro y a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro en el desembolso de capital.
Por otro lado, tenemos su contraparte, ¿verdad? Como les he dicho, siempre vinculado al ámbito contable y financiero. Por otro lado, tenemos un gasto ordinario. El gasto ordinario es un desembolso que resulta de servicios percibidos en un periodo menor de un año. Es decir, aquí en el apartado del gasto ordinario, podríamos decir, ¿qué tipo de gasto ordinario tenemos? Típico, servicios básicos, ¿verdad? Usted paga arrendamiento porque durante el periodo que está pagando el arrendamiento usted percibe el beneficio, ¿sí? Deja de pagar, deja de recibirlo, punto. Si usted tiene que pagar servicios de agua, luz, conectividad, internet, etcétera, igual. Esos son gastos operativos, ¿sí? Usted tiene que comprar papelería, por ejemplo, porque necesita comprar papelería para su utilización durante un mes y compra exactamente lo que es el mes. Ese es un gasto, ¿verdad? Porque lo que usted está haciendo es adquiriendo un bien o un servicio, según el caso, del cual usted puede recibir el beneficio inmediato, ¿verdad? En el caso de los desembolsos de capital, no. Por eso, la gran mayoría de proyectos de inversión se tipifican como desembolsos de capital, por su naturaleza y condiciones. Las erogaciones en activos fijos son desembolsos de capital, pero no todos estos son clasificados como activos fijos, en español. Por un lado, desembolso de capital. Por otro lado, activo fijo. ¿Ya? Si usted compra un edificio, un terreno, maquinaria, flota vehicular, etcétera, si usted hace una erogación de ese tipo, usted lo que está haciendo es un desembolso de capital. ¿Sí? Desembolso de capital. Por la naturaleza de lo que está comprando. Pero hay ocasiones, y eso es bueno que lo disfrutamos acá, y acá esto es como más dado al ámbito de los compañeros que están en el ámbito contable, pero siempre es bueno que mercadólogos y administradores también lo conozcan. Muchas veces hay compras en activos fijos que no son considerados desembolsos de capital. Por ejemplo, usted compra un contómetro. ¿Qué cuesta un contómetro? Partamos de la premisa que es un contómetro de uso pesado, ¿verdad? Como la que se utilizan en bancos, financieras, etcétera. Anda costando alrededor de 75, 80, 90 dólares aproximadamente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El contómetro como tal tiene un valor muy pequeño, pero contablemente hablando, usted lo registra como un activo fijo, ¿verdad? Eso no es un gasto ordinario, es un desembolso de capital, porque lo que está comprando usted lo va a utilizar y va a percibir el beneficio de utilizarlo para hacer sus operaciones durante un largo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado de que no toda compra de activo fijo constituye un desembolso de capital. Por ejemplo, otro ejemplo, vaya, cualquiera puede decir, pero es que eso se entiende porque un contómetro es una cosa pequeña, que contablemente se registra como activo fijo y se debe depreciar, sí, pero es algo pequeño. Ok, vámonos a otro ejemplo entonces. Una persona que es dueña de una empresa compra un lote de vehículos para reparto, ¿verdad? Eso constituiría un desembolso de capital, porque lo va a usar en su negocio y va a percibir el beneficio del reparto durante toda la vida útil de esa flota. Ahí estamos claros. Pero ¿qué tal si el tipo quiere comprar una Hilux 2023 para su uso personal? Eso no lo va a registrar como un desembolso de capital porque es un activo que no va a ser utilizado en la empresa. ¿Es un desembolso fuerte? Sí. ¿Es un activo fijo? Sí, pero no se ocupa en su empresa. ¿Me explico? Entonces, hay que saber discernir cuándo estamos hablando de un desembolso de capital y de cuándo es un gasto ordinario, y en el ámbito del desembolso de capital, cuando la compra de un activo fijo se clasifica como tal. O sea, es importante tener eso porque si se les presentaran una serie de situaciones, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el señor fulano de tal, dueño de la empresa tal, realiza las siguientes compras y se les detallan 5, 6, 7 ítems por ahí. Y se les indica para qué es cada ítem, sin importar el valor. Y se les pide, clasifique cuál es un desembolso de capital y cuál es un gasto ordinario. Ahí ustedes tendrían criterio para seleccionar cuál es cuál. ¿Explico? Entonces, voy a ir dando la noción, ¿verdad? De cómo pueden irse estructurando las evaluaciones en el futuro sobre lo que son los temas que estamos discutiendo. Y por eso me tomo el tiempo de explicarles bien el elemento teórico, ¿verdad? Para que no vayan a haber dudas. La ventaja es que les va a quedar el recurso, ¿verdad? El video, para que lo puedan revisar previo al desarrollo del examen cuando evaluemos la unidad 3. Entonces, ya volviendo propiamente a lo que son los proyectos de inversión, los motivos básicos para que existan estos desembolsos de capital son expansión, reposición o reemplazo de activos fijos, o la obtención de algún beneficio menos tangible a largo plazo.
Les pongo el caso, un ejemplo que me gusta mencionar. Al principio de la década de 2000, cuando aquí teníamos varias compañías telefónicas, recordarán ustedes que estaba Telemóvil, estaba Telefónica y estaba Claro, ¿verdad? Todas esas compañías que estaban ahí. Entre 2001 y 2004, Telefónica generó una serie de inversiones fuertes en publicidad, en imagen, imagen corporativa, imagen comercial, etcétera, para unificar y homologar su marca. Y eso fue como dio origen a lo que hoy conocemos como Movistar, ¿verdad? O sea, Telefónica cambió y evolucionó a ser la famosa M, ¿verdad? De color verde, de Movistar. Entonces, cuando se hace una evaluación de cuánto costó la campaña de cambio de imagen de Telefónica, estamos hablando de que costó varios millones de dólares, ¿sí? Eso, ¿cómo lo tipificaríamos? Como un desembolso de capital, porque aún hoy en día están recibiendo los beneficios de haber hecho esa homologación de su marca. Estamos hablando de qué? Casi 20 años después, ¿verdad? Y siguen recibiendo beneficios. Ahora bien, ese desembolso de capital no fue compra de activo fijo. De hecho, nada material compraron. Lo que hicieron fue crear una marca, un concepto, ¿verdad? Que es el que todos conocemos ahora. Entonces, por eso es importante decir que no todo desembolso de capital está relacionado con el apartado de activo fijo. Y no toda la compra de activo fijo es un desembolso de capital, como lo que decíamos con el contómetro, ¿verdad? Un ejemplo de ese tipo. Entonces, cuando hablamos de las situaciones que se refieren a expansión, reposición o reemplazo, propiamente de activo fijo, estamos hablando de condiciones diferentes. Por ejemplo, expansión, como su palabra lo dice, es que estamos ampliando, ¿verdad? Estamos aumentando capacidades productivas. Por ejemplo, aperturas de nuevas sucursales, ¿verdad? Ampliación de un ala industrial de una fábrica para una nueva rama de productos, etcétera. Eso es ampliación. Y en el caso de reposición o reemplazo, nos referimos a que cuando hay un activo en particular, maquinaria, equipamiento, vehículo, etcétera, que ha dado su vida útil, que resulta más caro su mantenimiento que reemplazarlo, o que ya da demasiados problemas en cuanto a la productividad, es mejor deshacerse de él y adquirir uno nuevo, con mejores competencias, mejores capacidades, menor desperdicio, etcétera. Entonces, la expansión, ¿qué es? Lo que ya tengo, lo amplío, ¿sí? Esa es la expansión. La reposición o reemplazo, lo que tengo, lo reemplazo y opero en la misma capacidad. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. La expansión es aumentar y el reemplazo es ser más eficiente en lo que ya hago, ¿verdad? Hay que saberlo diferir porque eso es importante a la hora de que clasifiquen un proyecto. Menciona Gitman que los proyectos pueden dividirse en varias categorías. Aquí nos enfocamos en lo que dice Gitman y también lo retoma Besley, porque cuando hablamos de lo que dice Gabriel Baca Urbina, ya estamos hablando de una tipología como de alrededor de 23 tipos de proyectos, ¿verdad? Eso pues escapa de lo que estamos viendo ahorita, porque nos estamos circunscribiendo estrictamente al ámbito financiero, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva financiera, Gitman menciona que los proyectos pueden clasificarse en proyectos independientes y mutuamente excluyentes. Cuando hablamos de un proyecto independiente, son aquellos proyectos cuyos flujos de efectivo no compiten entre sí. Y los proyectos mutuamente excluyentes son aquellos en los que la aceptación de uno elimina todas las demás inversiones disponibles. Es decir, cuando estamos hablando de la tipología de independiente o excluyente, nos referimos a la competencia que existe entre ellos por los fondos de la empresa. Un proyecto independiente es aquel que se puede echar a andar indistintamente su naturaleza, condición o realidad, porque se cuenta con suficiente dinero para hacerlo, ¿sí? De hecho, Gitman menciona que esto es aplicable en realidades donde existen recursos ilimitados, ¿verdad? Fondos ilimitados en una empresa. Sabemos que eso no existe, ¿verdad? Eso no es real. Sin embargo, es una tipología, ¿verdad?, de proyectos en base a lo que es el elemento teórico. En el mundo real encontramos la mayoría de las veces proyectos del segundo tipo, excluyentes. Estos son aquellos cuyos flujos de efectivo compiten entre sí y la escogitación de uno automáticamente descarta todos los demás. Por ejemplo, una empresa tiene $100,000 y tiene la opción de invertir en 3 proyectos. El primero es un proyecto para la compra de activos, se me ocurre, compra de maquinaria. El segundo tiene que ver con la preparación de un terreno para edificaciones. Y el tercero podría ser, se me ocurre, ampliar operaciones en la empresa. 3 proyectos distintos. Pero resulta que cada proyecto cuesta $100,000.
Entonces usted tiene que saber escoger cuál de los tres es el más adecuado según la realidad de la empresa, sus condiciones, el mercado, etcétera, y otros factores por ahí que vamos a ver también más adelante, para que de los tres proyectos usted escoja uno. Y ese proyecto que usted escoja, al destinar los $100,000 que usted dispone, automáticamente descartan los otros dos. ¿Sí? Entonces, el escenario que acabo de mencionar se circunscribe en proyectos mutuamente excluyentes y son los que ocurre la mayor parte de veces en el mundo real. ¿Sí? Entonces, hacia esa dirección nos vamos enfocando, ¿verdad? A cómo poder evaluar ese tipo de proyectos y dar la mejor escogitación de las alternativas disponibles en el momento. También repasando, ¿verdad? De que se hablaban de los proyectos de expansión cuando aumentamos capacidades actuales o reemplazo cuando queremos ser más eficientes en lo que estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Menciona también Gitman que es importante conocer cómo es el comportamiento de los flujos que se originan cuando se invierte en un proyecto. Dice Gitman que hay dos tipos de patrones que se dan en cuanto al comportamiento de los fondos de los proyectos de inversión. El primero de ellos son los patrones convencionales. El patrón convencional se caracteriza porque hay una salida inicial de fondos y después viene una serie de entradas de efectivo y se considera el patrón más común, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que en el momento cero hacemos un gasto fuerte, por ejemplo, ¿verdad? Compra de una flota vehicular para reparto y después de esta compra en el momento cero, en el primer periodo obtengo ya los beneficios de estar haciendo repartos más rápidos a más clientes, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí sería una entrada de efectivo, aquí tendríamos otra, etcétera, ¿verdad? Es un ejemplo típico de lo que estamos haciendo acá. Y de hecho, comenta Gitman que por conveniencia, ¿verdad? Para efectos académicos, por conveniencia, se va a asumir que la mayoría de proyectos con los que se trabaje van a tener este tipo de patrón, ¿verdad? Un patrón convencional. Una salida de efectivo seguida de entradas de efectivo. El primer patrón. El segundo es lo contrario. Es un patrón no convencional. Es en el que un desembolso inicial de fondos no es seguido por una serie de entradas de efectivo. Y aquí pueden ver ustedes, tenemos una salida en el momento 0, entradas de efectivo en el momento 1, 2, 3, salida de efectivo en el momento 4, entrada en el momento 5, 6, 7, etcétera, ¿verdad? Entonces, un ejemplo típico de proyectos que tiene que ver con esto son los que tienen que ver con la explotación de recursos naturales. Por ejemplo, en el momento 0 se hace la compra de un terreno con árboles que pueden ser utilizados para la producción de muebles de madera, por ejemplo. Entonces, se hace la compra en el momento 0, se hace la corta, poda y procesamiento de la materia prima durante estos 3 años, y en el cuarto año lo que se tiene que hacer es invertir para poder resembrar otra vez el terreno y volver a tener la población de árboles que se requieren, porque recordemos que el ámbito ambiental es bastante delicado, ¿verdad? En términos de operaciones empresariales. Entonces, aquí podemos ver, se compra en un momento, se trabaja y produce, se vuelve a invertir en el terreno para dejarlo otra vez propio para producir y así vamos, ¿ya? Los cultivos, por ejemplo, las personas que cultivan maíz, arroz, etcétera, que tienen periodos así de siembra y cosecha, ¿verdad? La caña de azúcar, por ejemplo, tendríamos que se hace una erogación fuerte cuando se está finalizando el ámbito del verano, ¿verdad? La erogación fuerte, se hace lo que es la producción y cuando se produce se hace la zafra durante el verano, empiezan a obtenerse el beneficio, cierra el periodo de zafra, hay que invertir otra vez para volver a condicionar las condiciones y en el siguiente periodo de zafra volver a cortar. Entonces, esto aplica, como les he dicho, más que todo en inversiones con recursos naturales, ¿verdad? Porque son escasos. En todo proyecto de inversión, ¿verdad? Dejando de lado, obviamente, los elementos que son subyacentes, lo que habíamos dicho, estudios jurídicos, estudios técnicos en cuanto a capacidad productiva, etcétera. Estudio económico que tiene que ver con el apartado del efecto que va a tener este proyecto en el ámbito de los ingresos, ¿verdad? O los efectos que va a tener la sociedad. Tenemos que ver también el aspecto financiero. Y el ámbito financiero es en el que nos vamos a enfocar específicamente en el desarrollo de esta asignatura. Probablemente los compañeros de administración van a tener la ventaja de ir viendo paralelo a esto cómo se ejecutan y desarrollan los distintos tipos de estudios que debe llevar un proyecto, ¿verdad? Estudio técnico, que habla de las capacidades productivas, distribución en planta, recorridos, etcétera. Estudio jurídico, que tiene que ver con la base normativa, el aspecto legal, etcétera.
el estudio de impacto ambiental, si lo hubiera, ¿va? Si la naturaleza del proyecto lo exige, el impacto social y económico, que es lo que les he referido a la sociedad, ¿verdad? Como tal. Y por último, en el que nos vamos a enfocar, que es en el ámbito del estudio financiero, que es el que vamos a denotar con los distintos componentes que lleva. Obviamente, ¿verdad? Tanto a los contadores como mercadólogos también les va a servir, porque en la dinámica de proyectos tenemos que tener claro que esto es de ámbito universal, o sea, usted no necesita ser administrador para conocer de esto. Usted puede perfectamente conocer de proyectos siendo mercadólogo o contador, no hay ningún problema. Y como les he dicho, la idea es formarlos como administradores financieros, no como administradores de empresas, ni contadores, ni mercadólogos. Entonces, por eso hablo el idioma, ¿verdad? En el que todos nos podemos entender y distintamente el nivel en el que nos encontremos. Entonces, partiendo de las variables que están involucradas en los estudios financieros de un proyecto, hablamos básicamente de tres. La primera de ellas es la inversión inicial, que es la erogación en unidades monetarias que se realiza al inicio de la vida del proyecto o momento cero. En español, es el gasto que se hace en el momento en el que se decide invertir. Así, ¿verdad? Es la salida de fondos que tiene que hacer la empresa para poder concretar la realización del proyecto. Segundo, entradas de efectivo por operaciones. Son los ingresos esperados durante la vida económica del proyecto. También son conocidos como flujos de efectivo, que recordarán ustedes en Financiera 1, dentro del juego de estados financieros que debe generar una empresa, está el estado de flujos de efectivo, que es la consolidación de estos flujos que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, eso es el segundo componente o segunda variable, los flujos de efectivo. Y el tercero, el flujo de efectivo final. Se refiere a la entrada de efectivo producto de la liquidación de la inversión si la hubiere. Es decir, hay algunos proyectos que cuando se implementan, desde que son concebidos, ya se sabe que en algún momento van a ser liquidados, es decir, van a cerrar y van a culminar su vida económica dejando todo completamente a cero, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en las que los proyectos se implementan y se busca que se tengan una vida infinita, ¿verdad? Y en base a ello, pues no se tenga ningún tipo de cierre o finalización o clausura del mismo. Brevemente, por ejemplo, en el caso de un proyecto que tiene una característica de esa naturaleza, de que hay un flujo producto de la liquidación, sucede más que todo con aquellos proyectos de cooperación. Les comparto la experiencia. En la ANDA, durante el año 2005 al 2009, existió un proyecto de cooperación entre el gobierno de El Salvador a través de la ANDA y el Ducado de Luxemburgo. ¿En qué consistía el proyecto? En que el Ducado de Luxemburgo iba a facilitar financiamiento, maquinaria, infraestructura, personal técnico, tecnología, etcétera, para generar proyectos de ampliación de la cobertura de red de aguas, ¿verdad? Para llevar agua potable y saneamiento a comunidades que no tenían acceso. ¿En qué consistía la ayuda? Básicamente en que el Ducado de Luxemburgo compró una flota de vehículos nueva, pipas para abastecimiento, material, equipamiento de uso pesado como retroexcavadoras, bocas, etcétera, es decir, una inversión millonaria, ¿verdad? Para equipar a la ANDA de ese tipo de insumos para que pudiera hacer llegar el servicio de agua potable a las comunidades más alejadas, ¿verdad? Aquí de la zona del oriente. Pero resulta que el proyecto tenía la connotación de que, entre otras cosas, una vez finalizado el proyecto, la institución tenía que pagar un valor simbólico por cada uno de los equipos que iban a quedar en uso, en buen estado, obviamente, ¿verdad? Y que quedaran siempre en propiedad de la ANDA. Entonces, lo que se podría considerar como el flujo final, ¿cuál fue? Para el Ducado de Luxemburgo. El valor del dinero que recibió producto de la ANDA, el pago simbólico que recibió, por el detalle de que toda la flota de equipos, maquinaria, vehículos, etcétera, quedara en propiedad de la institución, ¿verdad? Ahí se hizo el cambio, ya dejó de estar dentro de los activos del proyecto de Luxemburgo y formaron parte de los activos de la institución, ya se les puso su código, se les cambió placa, etcétera, o sea, todo ya formalmente establecido. Entonces, ese es un ejemplo típico de un proyecto en el que hay un valor de liquidación al final, donde se cierra ya el ámbito de cooperación y pues cada quien en la unidad cooperante y la institución beneficiaria pues siguen su camino por rumbos diferentes, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Hay otros proyectos que no, ¿verdad? Que se ejecutan y se pretenden implementar de tal manera que duren para siempre y que no tengan fecha de caducidad. Pero entonces, es de recalcar que a nivel general
Los proyectos comprenden 3 variables, ¿verdad? Las que son prácticamente imposibles de que no estén son la inversión inicial y las entradas de efectivo. El flujo de efectivo final a veces está y a veces no, dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿verdad? Pero estas dos es totalmente seguro que están. Esta va a depender del tipo de proyecto, el flujo final. Entonces, cuando estamos entrando a la dinámica de comparación y ver qué proyecto es conveniente, qué proyecto no lo es, de entrada, ¿verdad? Así muy a priori, de una forma muy sencilla, antes de entrar a la parte fuerte, ¿verdad? Que es el uso de técnicas de evaluación, lo que se hace es hacer una comparativa entre los flujos de efectivo. ¿A qué nos referimos con eso? Comparamos cuál es el beneficio en términos de unidades monetarias que un proyecto nos da en relación con otro. Así de sencillo. Entonces, indica Gitman que cuando hacemos una evaluación de flujos de efectivo, cuando estamos haciéndolo para un proyecto de expansión, su comparación y análisis resulta relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nivel de capacidad productiva y lo que quiero es ampliarlo, no tengo contra qué comparar la nueva ampliación, porque yo tengo una capacidad instalada que ya está al 100%. Y lo que hago es ampliar o aumentar mi capacidad productiva. Entonces, no tengo contra qué comparar. Simplemente tipifico que las entradas de efectivo que voy a recibir va a ser el beneficio que yo espero por implementar ese proyecto de expansión, o sea, de aumentar operaciones, ¿verdad? Y ahí indica de que la inversión inicial, las entradas de efectivo y el flujo final son únicamente aquellos asociados al proyecto como tal, es decir, no comparo contra nada, así de sencillo, no lo comparo contra nada. En el caso de las decisiones de reposición o reemplazo, la situación se torna más entretenida, porque aquí tenemos que calcular las entradas marginales que resulten de la reposición propuesta. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí el escenario nos cambia totalmente porque si yo tengo un nivel de capacidad productiva y lo que quiero es renovarlo, o sea, ser más productivo, tengo que hacer una comparación entre mi esquema de producción actual y el esquema de producción nuevo que quiero implementar. Y la diferencia entre esas comparativas es lo que se conoce como entradas marginales, ¿verdad? Ya más adelante les voy a recordar, ya eso ustedes lo saben, pero se los voy a recordar, qué vamos a entender por una entrada marginal o relevante. Por el momento solo me quedo ahí para que después veamos ya propiamente con un ejemplo cómo es que se desarrolla esta dinámica. Una pequeña situación, ¿verdad? Caracterizada por dos tipos de proyectos, dos realidades que vamos a evaluar. Y el ejemplo dice así. Considere dos proyectos. El proyecto X, que consiste en una decisión de expansión, y el proyecto Y, que consiste en una decisión de reemplazo. O sea, son dos proyectos que son totalmente opuestos, ¿verdad? O sea, uno es ampliación de capacidades productivas y el otro es renovación e incremento en la productividad. Las características del proyecto X son las 3 variables que ya habíamos hablado. Inversión inicial, entradas de efectivo por operaciones y flujo de efectivo final. La inversión inicial comprende un valor de $13,000, ¿verdad? Según el dato del ejemplo. Las entradas de efectivo por operaciones son $5,000 por los próximos 5 años. Es decir, estamos hablando de una anualidad, ¿verdad? Recordemos, periodos similares, valores similares, anualidad. Y el flujo de efectivo final, que es el que está asociado a la liquidación del proyecto, es de $7,000 al final del 5.º año, ¿verdad? Con el que ya cerramos operaciones con este proyecto. Este es el proyecto X, el primero, ¿verdad? El de expansión. Vean el proyecto Y. Este proyecto es un poco más complejo de revisar porque no solamente comprende los elementos del elemento nuevo que voy a implementar, ¿verdad? La inversión nueva que voy a hacer, sino que aquí tengo que hacer una comparativa. ¿El proyecto Y en qué consiste? En la reposición de un activo, considerando para la que es el activo nuevo, ¿verdad? Una inversión inicial de 13, entradas de efectivo por 5,000 durante 5 años y un flujo final de 7,000 al final del 5.º año. Si se percatan, son idénticos. La diferencia es de que aquí solo estoy ampliando operaciones y aquí estoy comparando contra un nivel actual de productividad. Al hacerlo, ¿qué es lo que hago? Tengo los datos del activo nuevo y tengo que ver los datos del activo que está en uso actualmente. Generalmente, Gitman y Besley le llaman activo usado, ¿verdad? Activo usado, así se le conoce. Otros como Ross, por ejemplo, ¿verdad? O Briley le llaman activo en uso, ¿verdad? Que es lo mismo, pues solo que la connotación cambia, usado o en uso, ahí como la quieran llamar. Entonces,
El activo que está actualmente en uso tiene un valor de liquidación de 3,000. Es decir, eso es lo que ese valor no me costó el activo en un principio. Me costó a ver cuánto. Pero el mercado, a la fecha, considerando el tipo de activo, cómo se evalúan activos similares, etcétera, anda por $3,000 para liquidarlo. ¿Ya? Las entradas de efectivo que yo esperaría tener de este activo del año 1 al año 5 son las siguientes. 3,000 en el año 1, 2,500 año 2, 2,000 año 3, 1,500 año 4 y 1,000 año 5. Esto no es una anualidad, al contrario del activo nuevo. Este es un flujo mixto de fondos, ¿verdad? Que por lo digo, vuelve más compleja la evaluación porque no es lo mismo comparar flujos equivalentes que flujos que van cambiando a lo largo del tiempo. Y al igual que el anterior, tiene un flujo de efectivo final de $2,000 al final del quinto año, ya cuando liquidamos todo, ¿verdad? Lo que es operaciones con este activo. Entonces, si tenemos esto, un escenario de expansión y un escenario de reemplazo, ¿cómo lo evaluamos? De esta manera. La evaluación la hacemos en base a una matriz de doble entrada, ¿verdad? Una tablita, donde generamos el siguiente escenario. Primero, detallamos lo que es la inversión inicial y de ahí nos vamos con el detalle de años en cuanto a entradas de efectivo y cerramos con el flujo de efectivo final. Primer columna tenemos el proyecto X, que es la expansión, ¿verdad? En el caso de la expansión solo tenemos los datos de inversión inicial, la anualidad que corresponde de entradas de efectivo y el flujo final. Punto. Hasta ahí. Si usted coloca su mano tapando desde donde dice activo nuevo para acá, esto es la única evaluación que existe de un proyecto de expansión. Es decir, no se compara contra nada. Simplemente usted vea valores, magnitudes y si le parece viable, pues tómelo en cuenta, ¿verdad? Porque no hay nada contra qué comparar. Aquí es donde viene lo interesante. Cuando estamos hablando del proyecto Y, que es un reemplazo de activos. Tenemos un activo nuevo, un activo usado y el flujo de efectivo relevante o lo que se conoce como entrada marginal. Aquí. Entonces, vean ustedes. La inversión inicial del proyecto X, 13. Inversión inicial del proyecto Y son 10. Pero aquí hay un pequeñito asterisco por acá. ¿Por qué costaría o por qué tendría que invertirse 10,000 y no 13,000, que es lo que me dice aquí en la inversión inicial? Porque los 13,000 del precio de compra del nuevo activo, le voy a restar los 3,000 que me van a dar por liquidarlo. Porque vean ustedes, valor de liquidación 3,000. O sea, esta es una entrada de dinero para mí como empresa. Esta es una salida y esta es una entrada. 13 menos 3, los 10 que tengo aquí, ¿verdad? 13,000 menos 3, 10,000. Y como no tengo cuánto me costó el activo usado, porque para este análisis no es relevante, únicamente traslado, ¿verdad? El valor, 10,000. Aquí viene lo interesante. Si tengo este comportamiento en los flujos de efectivo del activo nuevo y del activo usado, los comparo. Para el año 1, entrada de efectivo del activo nuevo, 5,000. Para el año 1, entrada de efectivo del activo usado, 3,000, porque es el valor que tenemos acá, 3,000. Hago la resta respectiva para saber cuánto sería el valor en exceso que voy a obtener, o sea, el beneficio adicional que voy a obtener. 5 menos 3, 2. Para el año 2, entrada de efectivo, 5,000, ¿verdad? Que es una anualidad. Y en el caso del activo usado, 2,500. Ya no son 3,000, sino que 2,500. 2,500. 5 menos 2,500, 2,500. Y así vamos hasta el final, a llegar hasta la última entrada de efectivo que tiene que ver con los flujos. Llegando al flujo final tenemos flujo final 7,000 en el caso del activo nuevo y el flujo final del activo usado 2,000. 7 menos 2, 5. Y este es el flujo relevante final, ¿verdad? Asociado a ello. Muy bien, teniendo esta comparativa, ¿qué es lo que debemos hacer? Simple y sencillamente dedicarnos a hacer un pequeño análisis, es decir, a empezar ya a generar conjetura respecto a qué es lo más conveniente respecto a la inversión. Sabemos que el proyecto X, ¿verdad? Pues lo tenemos claro, ¿verdad? No hay contra qué comparar. No vamos a darle mayor atención. El punto es acá, en el proyecto Y. Pueden ver ustedes de que el proyecto Y, que comprende la decisión de reemplazo, se hace un análisis de comparación entre lo nuevo y lo actual y me da un resultado al final. Esto se le llama relevante partiendo de la premisa de este criterio marginal, porque el análisis marginal, ¿en qué consiste? En decidir y implementar aquellas decisiones financieras
cuyo beneficio sea mayor que el costo, ¿ya? Es decir, si yo estoy consciente de que el costo asociado al proyecto X es 13 y el costo asociado al proyecto Y es 10, ¿cuál de los dos tiene menos costo? Y, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una interacción, de una venta que voy a hacer al liquidar un activo y el valor de compra del activo nuevo, 10. Aquí tengo valores completamente enteros, ¿verdad? Sin ningún tipo de castigo, porque no comparo contra nada. Aquí sí. Aquí comparo lo que yo espero tener del activo nuevo contra lo que yo he proyectado tener del activo usado. Y si se percatan, en cada uno de los años, el flujo resultante es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el valor que yo espero obtener de ingreso del activo nuevo por cada año es más alto que el valor que se espera obtener por ingreso del activo usado durante el mismo periodo. Entonces, aquí tengo 2.000 en el primero, 2.500 en el segundo y así, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si hago la comparativa entre los dos proyectos, a mí como empresa me genera mayor relevancia tener un activo nuevo que seguir con el activo usado. La pregunta es, ¿qué tan bueno es? Vea los flujos. En el caso particular del ejemplo que estamos viendo, empezamos con 2.000, terminamos con 4.000. ¿Qué quiere decir? Que a medida va pasando el tiempo, el activo usado se vuelve menos eficiente, ¿verdad? Genera menos productividad. Mientras que el nuevo, en base a las condiciones, especificaciones de mercado, sus condiciones de trabajo, etcétera, esperaríamos entradas de efectivo homogéneas, ¿verdad? De 5.000 cada año. Significa entonces que siempre estas van a ser más altas que esta otra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿conviene implementar el proyecto Y? Por supuesto que sí, ¿verdad? En base exclusivamente a lo que estamos viendo, porque lo que quiero es que tengan ustedes el criterio de saber discernir cómo valorar a priori un proyecto de expansión de uno de reemplazo. El de reemplazo requiere más tiempo porque hay que hacer comparativas y obtener valores al final. Por ejemplo, si ustedes hicieran esta comparativa y obtuvieran que en vez de los valores que estamos teniendo acá positivos, todos fueran negativos, por ejemplo, ¿verdad? Menos 2.000, menos 2.500, menos 3.000, etcétera. ¿Ya? ¿Convendría implementar ese proyecto? Por supuesto que no. Porque la cantidad marginal o la cantidad adicional que podría generar, lejos de ser un beneficio, es un problema o pérdida, ¿verdad? Porque serían valores negativos. ¿Dónde se vuelve interesante esto? Porque la ventaja es de que teniendo claro que a la hora que estamos trabajando, este tipo de evaluaciones la podemos ver también a nivel de lo que son las utilizaciones, tanto a pie, ¿verdad? Como estamos viendo, y por un lado, y por otro lado también utilizamos Excel. Entonces, cuando se utiliza Excel, podemos tener mucho más rápido, ¿verdad? El detalle de información y verificar. Por ejemplo, ¿qué tal si este escenario diera este valor negativo, este positivo, negativo, positivo, etcétera? Ya como que es lo más entretenido el asunto, ¿verdad? Porque tengo que ver al final cuánto es el total de valores positivos y cuánto es el total de valores negativos y hacer un cruce. Si al final el total de valores positivos es mayor, conviene implementar el proyecto. Si al final, después de hacer el cruce, el total de valores negativos es mayor, no conviene implementar el proyecto. ¿Me doy a entender? Entonces, probablemente ustedes tengan que verificar en algún momento la comparativa de proyectos de reemplazo en este escenario, ¿verdad? En todo lo que está bajo las tres columnas del proyecto y no va a ser tan sencillo como les está apareciendo aquí el valor, que cada vez el valor es mayor y va incrementando. Obviamente conviene implementar el proyecto, pero ¿qué tal si no? ¿Me explico? Entonces, ahí es donde yo quiero crear en ustedes esa competencia de tener ese criterio de decir cuándo realmente conviene implementar un proyecto o no, solo comparando los flujos de efectivo, ¿verdad? Como les digo, esta es la punta del iceberg, o sea, esto es apenas lo de encimita. Ya más adelante vamos a ver otros elementos de cómo realmente se evalúa un proyecto y las distintas implicaciones que tiene si usted decide implementarlo o no. En ese sentido, damas y caballeros, tenemos hasta acá la presentación de la información. Aquí viene después el detalle de la inversión inicial, que es el tema que vamos a ver después de la semana de parciales, porque después de toda la teoría que se explica, vamos a hacer ya la parte práctica, ¿verdad? Les voy a facilitar un formato donde ustedes van a ir llenando junto conmigo en la pizarra, ¿verdad? Que yo voy trabajando y ustedes en el formato para que se familiaricen cómo calcularlo. Porque la evaluación de esta unidad es que usted aprenda primero a calcular inversiones iniciales. Segundo, calcular flujos de efectivo. Tercero, calcular flujos finales.
Y cuarto, evaluar proyectos. O sea, esas 4 cosas son las que yo debo garantizar que usted domine al cerrar las 3 semanas de esta unidad. Por lo tanto, lo que es la jornada de ahora le dejaríamos hasta acá. Queda abierto el espacio para preguntas y respuestas. Si hubiera, damas y caballeros, ¿alguna duda o inquietud? No, Ok. ¿Ese material lo va a subir después la otra semana o este fin de semana? Pues si gustan, lo puedo subir ya. De hecho, es que el material está en la plataforma, pero no le he habilitado para que ustedes solamente se enfoquen en estudiar el apartado de evaluación, que es el tema que les voy a evaluar la otra semana. Pero si gustan, yo con gusto lo puedo habilitar desde ya, no hay ningún problema. Este mismo día, por la tarde, noche, se los habilito. Va a dejar la grabación también, ¿va? Por supuesto, de hecho, tanto en el grupo de WhatsApp como en, en la plataforma del aula virtual comparto los 2 enlaces, los de las grabaciones. Me gusta compartir la convocatoria únicamente en el grupo de WhatsApp, porque es el que está más expedito, ¿verdad? Pero ya el video sí lo dejo en las 2, tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra inquietud? ¿O se ha entendido lo que hemos hablado? ¿Preguntas? no, Lick, todo está claro. Ok, perfecto. Gracias, Débora. Veamos aquí. Veo que hay una interacción en el chat. Veamos. Carla y Joana. Ok, todo claro. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Si me corroboran entonces los demás, por favor. ¿Verdad? De que no hay dudas o inquietudes, pues para ir dando ya por cerrada la jornada. Vamos a ver. Alejandra, por ahorita está claro. Perfecto. Todo claro, Josué. Lick. Ok, muchas gracias, José. Muy amable. Alex igual. Iliana, todo bien. Natalie Esther. Cándida Scarlett. Asiel, va, excelente, perfecto, perfecto. Gracias, jóvenes, excelente. Entonces, en este momento me dispongo a cerrar grabación para que ya les quede listo el enlace para que yo lo pueda compartir posteriormente.